Hola, en esta clase estudiaremos la norma de un vector. La norma o longitud de un vector v con componentes v1 hasta vn en Rn, denotada por el siguiente símbolo, se define como el escalar igual a la raíz cuadrada positiva de la suma de los cuadrados de sus componentes, que esto es una cantidad mayor o igual a 0. Además, si la norma de un vector v es 1, decimos que v es un vector unitario. Veamos un ejemplo. Consideremos los vectores v con componentes 0, menos 2, 1, 4 y menos 2, y w el vector con componentes 2 sobre raíz de 17, menos 2 sobre raíz de 17 y 3 sobre raíz de 17. Entonces, la norma de v es igual a la raíz cuadrada positiva de 0 más 4 más 1 más 16 más 4, que esto es raíz de 25 igual a 5. La norma de w es la raíz cuadrada positiva de 4/17 más 4/17 más 9/17, es decir, raíz de 17/17, que esto es 1. Con esto tenemos que w es un vector unitario. Pasemos ahora a estudiar algunas propiedades de la norma de un vector. Si v es un vector en Rn y alfa es un escalar real, entonces se cumple lo siguiente. Primero, la norma del vector v es 0 si y solo si el vector v es igual al vector nulo. Segundo, la norma del producto por escalar alfa v es igual al valor absoluto de alfa por la norma de v. Vamos a hacer la demostración de este teorema. Entonces sean v un vector en Rn con componentes v1 hasta vn, y el producto por escalar alfa v va a tener componentes alfa v1 hasta alfa vn. Ahora, para la primera afirmación, la norma de v es igual a 0 si y solo si, por definición, la raíz cuadrada positiva de la suma de los cuadrados de sus componentes es 0. Esto es equivalente a que la suma de los cuadrados de sus componentes sea 0, y como cada componente al cuadrado es mayor o igual a 0, esto es equivalente a que cada una de esas componentes sea 0. Y si todas las componentes del vector son 0, esto es equivalente a que el vector sea el vector nulo. Para 2, entonces partimos de la norma de el producto por escalar alfa v, que esto es igual a la raíz cuadrada positiva de la suma de los cuadrados de sus componentes. Esto es la raíz cuadrada positiva de alfa cuadrado por v1 cuadrado más alfa cuadrado por vn al cuadrado. Es decir, raíz cuadrada positiva de alfa cuadrado factor de v1 cuadrado más vn cuadrado, es decir, raíz de alfa cuadrado por raíz de v1 cuadrado más vn cuadrado. Esto nos da valor absoluto de alfa por la norma del vector v
Y con esto terminamos la demostración. Ahora, en el siguiente teorema veremos cómo construir vectores unitarios. Si V es un vector en Rn no nulo, entonces el vector U igual a 1 sobre la norma de V por V es un vector unitario y tiene la misma dirección que el vector V. Entonces vamos a demostrar este teorema. Como V es diferente del vector nulo, entonces la norma de V es positiva. Recuerden que la única forma en que la norma de un vector sea cero es que el vector sea el vector nulo, de donde 1 sobre la norma de V también es positivo y así U tiene la misma dirección que V. Ahora, solo nos falta ver que la norma de U sea 1. Entonces la norma de U es igual a la norma de este producto por escalar, que por la propiedad 2 del teorema anterior, esto es igual al valor absoluto del escalar por la norma del vector. Ahora, como 1 sobre la norma de V es positivo, nos va a quedar simplemente 1 sobre la norma de V por la norma de V. Es decir, esto es igual a 1. Veamos a continuación un ejemplo. Vamos a hallar un vector unitario en dirección del vector V con componentes 3, menos 1 y 2. Entonces vamos a aplicar el teorema anterior. Lo primero que debemos hacer es hallar la norma de V, es decir, la raíz cuadrada positiva de 9 más 1 más 4, es decir, raíz de 14. Y por el teorema anterior, el vector U igual a 1 sobre la norma de V por V, es decir, 1 sobre raíz de 14 por el vector con componentes 3 menos 1, 2, que esto nos da el vector con componentes 3 sobre raíz de 14, menos 1 sobre raíz de 14 y 2 sobre raíz de 14. Este va a ser el vector unitario en dirección o que tiene la misma dirección que el vector V.